Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Quintero Manchola, pertenezco al programa de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y bueno, en esta ocasión tengo por objetivo hacer una crítica literaria a una de las obras que más me fascinan de mis escritores colombianos favoritos y escritoras colombianas favoritas, que es La perra de Pilar Quintana. Bueno, para empezar, como les decía, Pilar Quintana es una escritora colombiana, nacida en Cali, que se ha destacado por sus increíbles obras e incluso recientemente, en el 2021, ganó el premio Alfaguara con su obra Los Abismos. Pero bueno, en esta ocasión la crítica literaria se va a centrar en La perra, ¿sí? Que es una obra que fue publicada el 16 de julio de 2017, la cual es bastante llamativa desde su título, porque bueno, digamos, uno lee el título y no se imagina la historia tan emocional e impactante que va a encontrar en esta obra, y bueno, resulta siendo justamente eso, como una caja de Pandora. Eh, como les decía, La perra, la perra de Pilar Quintana es una obra absurdamente increíble, ¿sí? Presenta justamente como los aspectos culturales o propios de la sociedad en la que se desenvuelve o se desarrolla esta novela, que es en Buenaventura. ¿Sí? Entonces son todos estos componentes sociales propiamente de una sociedad, diría yo, muy conservadora, donde se marca muy bien el papel que debe empeñar la mujer, que es ese papel de mujer clásica, que mamá, cabeza de hogar, y bueno, que además tiende a pasar por un periodo de violencia durante su niñez. Entonces justamente lo que nos muestran acá es a nuestro personaje Damaris, eh, que es justamente es una mujer que en la que sus situaciones, sus vivencias desde muy corta edad se basan en el dolor, en las desgracias, ¿sí? Entonces, en esta medida va forjando un carácter, diría yo, un poco frío, ¿sí? Pero que se ablanda más adelante con una situación particular que iré explicando. Además de esto, bueno, Damaris es una mujer casada, después ella se casa, crece, se casa, y es presionada socialmente, como las mujeres generalmente, a ser madre, pero ella no puede concebir. Entonces esto hace que su situación o su relación emocional con su pareja sea cruel. Es un hombre que la ignora, que no atiende sus sentimientos, que no atiende sus necesidades. Entonces, bueno, Damaris se va forjando de esta forma. Bueno, y lo que hace Pilar Quintana es justamente exponer componentes culturales y sociales reales de Colombia, ¿sí? Yo sé que la novela, como yo les decía, se desarrolla en Buenaventura, pero en realidad todos esos componentes culturales que vemos ahí presentes son los que se desarrollan en nuestra sociedad actual. Entonces es increíble cómo Pilar logra rescatar esos componentes para desarrollar una historia que permite que el lector se acerque a ella, y lo hace mediante sus componentes gramaticales, el lenguaje que Pilar es el lenguaje coloquial que usamos en nuestro día a día, ¿sí? Hace mención de palabras como hijo de puta, como burda, hace uso del vos, pues, una mujer caleña, entonces hace uso del vos. También usa terminología propiamente colombiana como jarrones de huerrengue, como el blin blin o como los blue jeans. Entonces, bueno, pues no solamente rescata lo propio como esos aspectos culturales y sociales que no son motivo de orgullo, por supuesto que no, pero los atrae para hacer una crítica a ellos, ¿sí? Y para eso hace uso de componentes gramaticales además propios de nuestra cultura. Entonces es una constante mezcla, es un constante rescate de todos los elementos culturales colombianos, pensaría yo, positivos y negativos, los positivos para construir y los negativos para deconstruir ideas, bueno, y plantear discusiones pues, que son de carácter social supremamente importante. Eh, entonces aquí es cuando ella hace toda esta función de estos elementos y hace lo que diría yo es una crítica súper importante, ¿sí? Y es que cuando Damaris, el personaje,
forja su carácter súper duro, bueno, termina adoptando y cuidando de una perrita. Pero hombre, es una mujer que viene de muchos traumas de infancia en los que su afecto no era correspondido de la misma manera, sino que era correspondido con violencia, sin demostraciones de afecto, una mujer que crece sola, que es rechazada, que es presionada, que no es aceptada. Y con esta perrita resulta que tiene una empatía increíble y se relacionan muy bien. De hecho, el personaje se dedica de lleno a su perrita porque ahí encuentra el amor que ella siempre buscó. Pero en el momento en el que su perrita empieza a desobedecer, empieza a desatender, bueno, esto genera en Damaris un sinnúmero de desequilibrios emocionales que la remontan a todos, diría yo, problemas que tuvo durante el desarrollo de su vida. Estamos hablando del personaje, ¿sí? Entonces, en el momento en el que la perra termina por desobedecer por completo, Damaris termina por asesinarla, que es un relato supremamente súper duro, es como de las partes de la novela más duras. Y entonces dice en la página 103 del libro, abro comillas: no podía quitarse de la cabeza lo que había pasado, la pelea que la perra había dado, ni a ella torciendo su brazo para apretar la soga y doblegarla, jalando con todo su poder, acortando la soga hasta que ya no hubo más resistencia, así que eso era matar. Bueno, es toda esta discusión ética, moral y emocional, social y cultural de cómo nos construimos como seres individuales a partir de situaciones sociales y de nuestro entorno cultural, generando importantes desequilibrios emocionales, ¿sí? Que es por eso que uno no entra a juzgar al personaje de Damaris, sino que siente cierta empatía, tal vez, o solidaridad, o bueno, un poco de tristeza por el personaje, que se sume en ese dolor, se desenvuelve en ese dolor, y termina por cometer actos pues muy inhumanos, diríamos, socialmente. Entonces, bueno, como yo les decía, Quintana cuenta con un formato de escritura transparente, ¿sí? Como si al momento de plasmar sus letras, cada una de ellas llevase consigo sus sentimientos como autora, ¿sí? Así como los sentimientos de los personajes, ¿sí? Y así es como su escritura termina por no tener un filtro, ¿sí? Que haga que los detalles queden retenidos en alguna malla, sino que por el contrario los transmite al lector. Entonces, La perra es una novela que trae consigo un sinnúmero de situaciones y emociones debatibles, abiertas al análisis de las problemáticas emocionales, sociales y culturales de las personas que se desarrollan en el día a día, ¿sí? A las que se deben enfrentar. Haciendo del lector una confusión constante, una reflexión sumada de sentimientos, ¿sí? Que se van desarrollando a medida que la obra se desarrolla. Es una forma de escritura que hace que la novela sea casi personal en el sentido de que podemos vernos reflejados en ella, ¿sí? En esa desesperanza, ¿sí? Entonces la narración pasa de ser un hecho externo, ajeno, que encontramos en una obra, ¿sí? A ser elementos que podemos visualizar a través de la lectura, sí, generando incluso identificaciones personales, sociales y culturales. Bueno, y para finalizar la ponencia, quiero compartir como mi hipótesis sobre el rumbo que está tomando la literatura colombiana actual, teniendo en cuenta que me parece supremamente complicado dar una hipótesis acertada sobre la situación, pero bueno, la idea es que con base a mis conocimientos, a mis lecturas y a mis investigaciones, pues yo dé como mi hipótesis más acertada con base a mis conocimientos. Entonces, bueno, creo que ¿qué rumbo está tomando? Creo que de eso es importante destacar que el escritor colombiano no es cultural y no es socialmente apoyado o potencializado por su cultura. Colombia es un país con unos niveles muy bajos, con unas tasas muy bajas de lectura, de adherencia a la lectura, y también creo que en gran medida se nos forma con textos que, si son colombianos, son los mismos autores colombianos
que han estudiado generaciones tras generaciones tras generaciones. Y por otro lado, investigamos o leemos o analizamos también escritores externos. Si bien creo que no esté mal, en lo absoluto no considero que esté mal, la universalidad es perfecta, creo que es importante destacar y potencializar la labor que hace el escritor local, porque en esta medida ese apoyo es fundamental para el escritor, porque si bien el escritor escribe desde su honestidad, desde la sinceridad de sus emociones, es importante que en la literatura haya escritor y lector, o sea, esa relación no se puede romper. Pero bueno, sin embargo, creo que a medida que pasa el tiempo, es una situación que ha denotado mucho, que se ha marcado mucho y que culturalmente que socialmente se ha reconocido, y creo que ha llevado incluso a promover incluso más este tema de lectura, de escritura, premiando la labor de jóvenes, medianos y grandes escritores. ¿Qué rumbo creo que está tomando? Creo que es un muy buen rumbo. Creo que los escritores colombianos se han quitado un poco como esos prejuicios sociales que tienden a crecer en lo que es propio, que no es bien valorado, y simplemente se han dedicado a entregar realmente sus emociones, sus conocimientos y sus habilidades a un público mundial. Y por esto creo que escritoras como Pilar Quintana se han destacado mundialmente, porque realmente tienen un contenido totalmente valioso. Entonces creo que se están rompiendo un poco como esas estructuras clásicas de no apoyar, de los prejuicios, y se está simplemente, los autores creo que se están arriesgando, y creo que es la mejor forma de promover, de destacar y bueno, de resaltar no solo nuestra cultura, sino también a los escritores que surgen en este país tan bonito, en esta sociedad en la que hacemos parte nosotros. Muchísimas gracias.